Arratsaldeon eta ongi etorri urriko ohiko udalbatzara. Ohi denez, ostegunean egiten dugu, baina alderdiek adostuta, ostegunean gero eta indarra handiagoa duen gau beltza ospatzen denez, gure udalerrian, aste artera aurreratzea adostu genuen. Honekin batera jakinarazi nahi baita ere, Garazi Usandizaga zinegotzia bajan dagoela eta bere botoa delegatu duela. Besterik gabe, hasiera emango diogu udalbatzari. Arratsaldeon. Lehenengo puntua, 2024ko ekainaren 27 eta 2024ko... barkatu bai. Lehenengo puntua, 2024ko irailaren 26an egindako bileraren aktaren zirriborroa irakurrita onartzea bidezko bada. Aktaren inguruan, norbait zerbait? Bigarren puntua, 2024 zazpi zenbakiko kreditu aldaketa proposamena. Puntu honetan, kreditu aldaketaren proposamena dakarkigu, eta kreditu aldaketa honen gauza nabarmenenak edo azaltzen saiatuko naiz. Batetik, sustapen ekonomikoan, 2020 urtez geroztik, genuen zor bat Astigarragako udalarekin beterri buruntzako guztion programaren baitan, eta hori dela eta 12.100 euroko zorra kitatzeko erabiliko da. Enpleguan, hor ikusten dezuen kantitatea, lehenengo lan esperientziaren programan martxan egukitzeagatik lanbiden jasotzen dugun diru kopurua da. Eguneko arreta zerbitzua, dakizuen bezala bere garaian Fini Rubio herritarrak utzitako erentziaren baitan joaten da, eta 11.500 euroko kopurua horri dagokio. Langilerian, hau da, guztietan kopuru handiena, guztira 771.000 eurokoa delako, nominak joango dirateke, gero bestetik lanpostua galtzeagatik kalte ordainak eta beste hainbat kontzeptu. Gero baita ere badaude beste aplikazio batzuk, naiz eta kreditu egon, nahikoa ez dagoenez, kreditu aldaketa egin behar izan da. Hor sartuko lirateke, Olagain pasealekuko hondakinen kudeaketan aurreikusita genuen 5.000 euroko partida bat, baina zertxo bait gehiago izan da faktura, eta hori ordaintzeko erabiliko genuke. Bestetik, zerbitzuetan makinen adokairutako, ur hornidurarako eta beste hainbat obretan edo erabili den gauzak adokatzeko izango lirateke. Kopuru bat ere badago animalien babesean elkarteakoa aurreikusi genuna baino askoz handiagoa dana. Azken legearen ondorioz geroz eta gehiago dira udalak bere gain hartu behar dituen animali kopurua, eta horregatik da gastu honen igoera. Basteron egintzian hor batzuk hemen didoaz, hor kulturguneko erakusketa eta margoketa lanak egongo dirateke. Kultur maila ere, dakizuen bezala martxan dugu kultur mai bat eta kultur mailaren dinamizatzeko kontratu hemendik joango dirateke. Eta azkenik bertxineko zentrala kudeatzeko hainbat gastu eta informatikako ekipoen mantenurako eta konponketarako erabilidean beste 30.000 euro. Guztira, 1.209.767,77ko kopurua izango litzateke. Zalantzarik edo argibiderik edo nahi badezue, galdetu da sei. Sí. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Decir que desde el Grupo Municipal Socialista vamos a votar a favor de este modificativo, evidentemente, porque existe la necesidad de dotar al presupuesto municipal de la liquidez necesaria para hacer frente a esos compromisos de pago que tiene hasta final de año. Y como dijimos en la comisión de organización, celebrada la semana pasada, este tipo de ajustes presupuestarios vienen siendo recurrentes en los últimos años, según las necesidades que desde el Departamento de Intervención trasladan.
pero sí que vemos la necesidad que sería conveniente buscar la forma de ajustar mejor las partidas presupuestarias al inicio del ejercicio para no llegar a estas fechas y tener que realizar este tipo de ajustes tan elevados, o por lo menos tratar de minimizar en la medida de lo posible. Mila esker. Guk EAJ-tikan batzordean aurkako bozka eman genuen, moduek formaren inguruan, aurkezpenako moduen inguruan, azaldu nahiko nuke, orain arte kreditu modifikatiboak normalean batzorde bakoitzan aurkezten zirela, alegia hirigintza sailak, kultura sailak, enplegu sailak, kirola, berdinda bakoitzak zegokion sailean justifikatzen zuen nolabait ze pasatu zen, ezoiko zerbait delako, alegia kreditu modifikatiboa da, onartu dagoen kreditu baten gainean egiten duen aldaketa bat, justifikatzen da ze pasatu dan, eta behin justifikatuta hori ditaminatzen zen ogasun sailean. Kasu honetan, egia da, bat egin duela, koinziditu duela udalaren berrantolaketarekin, baina batean iritsi zaiguna da antolakuntza batzordera, zuzenean, aurrez azaldu gabe, landu gabe, bintzat, zer gertatu den kreditu modifikatibo horren baitan dauden gauza askotan, ez? Beste gauz batzuk pertsonalekoak direnak, evidentemente, ezagutzen ditugu eta bai edo bai egin beharrekoak dira, baina forma aldetikan importante iruditzen zaigu justifikazio hori. Ze askotan, ja dagoeneko konprometituta diran gastoak daude. Osea, ezin duguna, dirurik ez barima dago, gasto gehiago konprometitzen joatea, ez da ibilbide aproposa. Orduan, guk defendatzen duguna da, urte hasieran egiten da aurreikuspen batzuk, aurreikuspen horiek motz geratu daitezke, o luze edo ez behar gertatu daiteke, eta hori hala da, hori edo hori pasatu dakioke, eta hala baldin bada justifikatu dadila, eta justifikatuta gero kreditu modifikazio hori tramitatuko dugu. Gu gaur abstentziora pasatuko dugu, atzo bertan alkateak pasatu zigulako zerrenda bat justifikatuz xehetasun gehiagorekin partida bakoitzan ze pasatu zen, eta bide emateko horri, ez? Dena den formak eta moduak esan dugu, eta edukia ire aipamen bat, gogoeta bat egin nahiko nuke, eta ez da lehenbiziko aldia hemen esaten dutena, ari gera gasto korrintea remanentetikan ordaintzen. Eta berriro ere esan behar dugu, remanenteko diru hori da Andoinek dituen inbertsio eta lehentasun potolo horiek nolabait ahalbidetzeko edo posible egiteko. Eta jarraitzen dugu gasto korrinte hori, por cierto, azten ari dan, edo desde luego murriztea lortzen ez dugun gasto korrinte hori remanente bidez ordaintzen. Beste behin ere, esan nahiko nuke, praktika hau ekin beharko genukela, eta iruditzen zaigula remanente dela inbertsioetarako eta ez gasto korrinterako. Beraz, gutxinez alkatetzatikan atzo bertan egintako xehetasun horiek eta azalpen horien ondorioz, gure bozka aurkakotikan abstentziora pasatuko dugu ahalbidetzeko. Gu berriz komisioan esan genuen bezala aldeko bozka egingo dugu. Besterik gabe, orduan puntua bozketan jarriko genuke. Aldekoak. Abstentzioak. Gehiengoz onartzen da orduan. Hirugarren puntua, Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra Udaltaldeak 2024ko urriaren 1 datan aurkeztutako mozioa haurdunaldi, jaioberritako eta lehen haurtzaroko heriotza oroitzeko nazioarteko egunaren aldekoa. Sí, arratsaldeon, buenas tardes. El 15 de octubre se celebra el Día Internacional de la Muerte Perinatal con el propósito de concienciar sobre lo que significa la pérdida de un bebé durante el embarazo. El periodo neonatal o el primer año de vida, tanto para las mujeres como para sus parejas, familias y entorno cercano. Este Día Internacional, Baby Loss Awareness Day, lleva celebrándose varias décadas en otros países como Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Italia o Australia. Y más recientemente en España, donde desde el 2009 muchas asociaciones y grupos de familias celebran el Día del Recuerdo para recordar a los bebés fallecidos y dar visibilidad a este tipo de duelos, realizando diversidad de actos, encuentros, homenajes, etc. En España, según Humanita, Asociación para el Apoyo, Humanización de la Atención, Investigación, Prevención y Sensibilización frente a la muerte perinatal y neonatal,
Estas pérdidas afectan cada año entre 80 y 90.000 mujeres, a sus familias y a su entorno más cercano. Y cada una de estas pérdidas duele, aunque varía su significado, expresión e intensidad. A nivel estatal, mueren en periodo perinatal desde la semana 22 de gestación hasta los 28 días de vida, alrededor de 2.500 bebés al año, con un impacto directo en 6 familias al día. Y en estos datos no se tienen en cuenta ni las mujeres neonatales a partir del día 28 de vida, ni las interrupciones voluntarias y legales del embarazo, ni las muertes gestacionales en embarazos del primer y del segundo trimestre, cuyas cifras son mucho más elevadas. Así, se estima que en total el 25% de los embarazos, 1 de cada 4, no termina con un bebé en brazos. El duelo perinatal afecta tanto a la familia y al entorno social cercano como a las y los profesionales sanitarios que lo atienden. El duelo perinatal debe estar acompañado, visibilizado. Es importante que haya un cambio a nivel social, dotar de información, recursos, seguimiento a las familias y espacios para el recuerdo. Se contempla la urgencia y necesidad de sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de una mayor comprensión y apoyo en relación a todos los tipos de pérdida, con independencia del momento en que ocurren primeras semanas del embarazo, tercer trimestre o después del parto, y de su naturaleza, interrupción del embarazo por motivos médicos, muerte espontánea intrauterina, complicaciones durante el parto, etc. Y al crear espacios públicos de ayuda y recuerdo que sirvan como puntos de referencia para los casos de fallecimiento perinatal. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno Municipal de Andoain para su debate, consideración y votación los siguientes puntos. 1. La creación en Andoain de un punto de referencia que sirva como espacio de duelo perinatal para recordar a las y los bebés perdidos. Un espacio que sirva como memorial para visibilizar estas pérdidas y ayude a los y las progenitoras, familias y seres queridos a un duelo. Un espacio sin ningún tipo de connotación religiosa que pueda convertirse en un lugar de encuentro donde puedan sentirse reconfortadas y reconfortados y brinde la oportunidad de participar y visualizar la dura pérdida de bebés en la sociedad y el vacío que crean las familias que han perdido a un ser querido no nacido. Un espacio que sirva para hacer visible un dolor que a menudo sigue siendo invisible. 2. Asumir el compromiso para celebrar un concurso artístico de ideas que resulte en un proyecto para crear este espacio de duelo para las familias. 3. Asumir el compromiso de asignar una partida presupuestaria específica en los presupuestos del año 2025 para la creación de ese espacio. 4. Asumir el compromiso de crear dicho espacio en el 2025. De cara al 2025, trabajar en la organización y convocatoria de actividades, cursos, charlas, etcétera, municipales de cara a visibilizar el duelo gestacional, perinatal y neonatal. Una vez leída y presentada la moción, nos gustaría compartir con el resto de los grupos políticos, así como con la ciudadanía que está siguiendo el Pleno a través de streaming, la motivación del Grupo Municipal Socialista para la presentación de la misma. Como algunos de ustedes sabrán, el pasado 15 de septiembre del 2024 se recibió en este ayuntamiento una solicitud de Humamanita, la Asociación para el Apoyo, Sensibilización y Humanización de la Atención a la Muerte y el Duelo Perinatal, en la que nos emplazaba como entidad local a sumarnos a los actos de sensibilización con motivo del Día Internacional, iluminado de rosa y azul nuestros edificios durante el día 15 de octubre. Una vez conocimos dicha petición, así como la aceptación de la misma por parte de este ayuntamiento, creímos que era necesario hacer una reflexión sobre cómo contribuir a dar un paso más allá del mero simbolismo que supone la iluminación de dichos edificios, que también consideramos importantes y además creímos que era el momento para poder plantear al resto de grupos la ejecución de un proyecto en el cual creemos y sentimos necesarios. De esa reflexión nace esta moción que hemos elaborado y proponemos con la intención de que se obtenga un apoyo, si no es unánime, sí que de la mayoría de los miembros de este Pleno. No hablamos de algo nuevo. Creemos que todos los aquí presentes conocemos lugares similares que se han realizado en otros municipios y ciudades y además nos consta que ha tenido muy buena aceptación por la ciudadanía, por las personas que más lo necesitan y a quien va dirigido, madres, padres, familiares, y tenemos el convencimiento de que también lo puede ser aquí en Andoain. Creemos también que es el momento adecuado
para presentarla ahora, ya que el Gobierno municipal está trabajando en el proyecto de los presupuestos del año 2025. Como he dicho anteriormente, esta moción la hemos elaborado con mimo y mucho cariño y con el convencimiento de que puede ser un punto de partida para un proyecto tan especial como es el de crear zonas y espacios de apoyo y sensibilización. En cuanto a su posible ubicación, no hemos querido cerrarnos a una en concreto para no condicionar el apoyo a la moción y trabajar en caso de que salga, pues adelante, conjuntamente entre todos los miembros de esta corporación, cada uno con sus aportaciones y enriquecer así el proyecto. Con respecto al plazo del 2025, sí que hemos querido ser más concretos, porque sin un plazo o un compromiso tememos que se pueda alargar con el tiempo y no pretendemos que esta sea una moción que se acepte y se deje en el olvido. Eskerrik asko, muchísimas gracias. Guk bat egiten dugu mozioan jasotzen den edukiarekin eta batez ere azpimarratu nahiko genuke dolu perinatala akonpainatua eta ikusarazia izan behar dela. Beharrezkoa da familientzat informazioa, balioabideak eta jarraipena eskaintzea. Eta bestalde, gizarte mailako aldaketa ahalbidetzea ere beharrezkoa litzateke. Gizartea sentsibilizatu egin behar da, edozein dela heriotzaren unea edo gertatzen den modua. Zuen proposamenak aztertuz, ados gaude, dolu perinatala gizarteratzeko ikastaro, hitzaldi edota beste proposamenen bat lantzearekin, beraz irekia gaude zuek eskuartean jada zerbait baduzue, elkarrekin lanean aritzekoa. Erreferentzia puntua eta dolu gunearen inguruan pertinentea dela esan nahi dugu. Eta gune hori ahalbidetzeko ideia lehiaketa bat proposatzen duzue, 2025ko aurrekontuetan jaso dadila hori egin ahal izateko. Guk partida hori sortzearen aldeko autoa egingo dugu, horretarako konpromezua hartzen dugu. Badakizue ideia lehiaketa bat sortzeak eta horrek ekarriko duen proposamen hori egikaritzeak bere denbora eskatzen duela, baina gure aldetik ere konpromezua 2025ean horrelako gune bat edo ahalbidetzea. Guk aldeko bozka egingo dugu eta bat egingo dugu Alderdi Sozialistak aurkeztu duen mozioarekin. Bai, guk ere hala egingo dugu. Uste dugu beharrezko gaia proposatu dezutela eta gainera, hemendikan kanpo ere beste udal batzuetan egolako espazioak sortu dira. Gure alderdiaren babesarekin batzuetan eta hemen ere alaitea espero dugu. Bueno, pues desde el Grupo Municipal Socialista no me queda más que agradecer a todos los grupos municipales por haber apoyado esta moción y por poder llevarla a cabo. Y como he dicho anteriormente, la hemos creado pues con mucho mimo y mucha ilusión para que esto siga adelante. Entonces, pues nos pondremos todos a trabajar y haremos que todo esto sea posible. Eskerrik asko y muchísimas gracias. Puntua bozketan jarriko genuke orduan. Aldeko bozkak? Hau batez onartzen da. Laugarren puntua ebazpenen berri ematea, zehazki 2072-2024 zenbakidunetik 2206-2024 zenbakidunera eta tokiko gobernu batzarrak hartutako erabakien berri ematea, zehazki 24-2024 garren aktatik 28-2024 aktara. Zerbait, honen inguruan? Bosgarrena, galderak, eskaerak eta proposamenak. Bai. Bueno, ya siento tener que romper este momento tan bonito que ha sido el aprobar una moción de consenso entre todos
Y bueno, pero lo que sí que queremos esta tarde es aclarar un hecho bastante desagradable, a la vez que desafortunado, que ocurrió en el pleno celebrado el pasado 17 de octubre y no lo queremos dejar pasar. Por lo tanto, bueno, me gustaría entregar este documento al señor alcalde, por favor. Bueno, para que todo el mundo sepa, y los que aquí presentes también, que es lo que le acabo de entregar, es el acta de la Comisión de Servicios Sociales del pasado 23 de julio, aprobada, esta vez sí, por unanimidad. Y me voy a centrar en el punto 4 de dicho acta, que dice dar cuenta de la propuesta de tasas del Departamento de Hacienda. Bien, en dicho pleno, el señor alcalde, haciendo mención a ese mismo documento, afirmó hasta en 3 ocasiones que el Partido Socialista había votado a favor de la propuesta de tasas de servicios sociales en dicha comisión. No solamente usted afirmó que este grupo votó a favor, sino que se tomó la licencia de llegar a pedir explicaciones por nuestra, bueno, digamos, incongruencia de pasar en 2 meses de votar que sí a votar que no. Y lo más llamativo es que finalizó usted su intervención pidiendo que nos centrásemos. Pues bien, o a usted no le contaron lo que pasó en dicha comisión, o usted no se llegó a leer el acta, cosa que tampoco nos parecería bastante raro, pues es bastante habitual, o lo que es más grave, que usted faltó de forma deliberada a la verdad, a sabiendo que estaba hablando de una votación que jamás ocurrió. Y, por tanto, ahora que todos tenemos el acta, lo tengo yo, lo tiene usted entre las manos, y ya sabiendo, voy a explicar muy brevemente lo que pasó. Para empezar, y por si no se lo han contado, por si no se lo ha contado la concejala de Servicios Sociales, su compañera de H. Bildu, ustedes ni siquiera enviaron la propuesta en el orden del día. Ustedes, la propuesta de tasas, nos la presentaron en la comisión, en persona y en papel. Por lo tanto, nos enteramos, todos los que estábamos allí presentes, de cuál era su posición, de cuál era su situación en ese mismo momento. Por lo tanto, poco criterio, poca propuesta alternativa podíamos llevar. Y por último, si usted se hubiese leído el acta en el momento o antes del pleno, con leer el orden del día, vería que dicho punto era de dar cuenta. Es decir, que no se vota. Y usted lo sabe, los puntos de dar cuenta no se votan. Por lo tanto, ya nos explicará, ya tiene oportunidad de explicarnos de dónde se sacaron ustedes que este grupo municipal votó que sí a su propuesta, como así afirmó en el pleno hasta en 3 ocasiones. Y de haber querido ser riguroso en sus afirmaciones, y si hubiese leído el contenido de la sesión, habría visto cómo la propia compañera suya de H. Bildu y presidenta de la comisión, cuando presenta el documento, dice que lo hace para contrastarlo, pero que se aprobará y se votará en la Comisión de Hacienda, como así ocurrió. Por lo tanto, tienen ustedes el acta delante, el día del pleno lo enseñaban. ¿Nos pueden mirar y decirnos dónde aparece que el Partido Socialista votó que sí a dicho punto, como así afirmaron ustedes? Pueden mirarlo tranquilamente. Y, sinceramente, pues no nos queda más que decirles que ustedes se equivocaron, ustedes faltaron a la verdad con el único fin, entendemos, de confundir a la ciudadanía, y ya le decimos que no todo vale, porque no consiguieron o intentaron desacreditar las propuestas serias que trabajó el Grupo Municipal Socialista, faltando a la verdad, y consideramos que eso es algo muy feo, a la vez que también nos parece que es una falta de respeto no solamente a este grupo y al trabajo que hizo, sino una falta de respeto a los trabajadores municipales que van a las comisiones a recoger acta y que así lo ponen, una falta de respeto a este pleno y, sobre todo, una falta de respeto a la ciudadanía, más si la afirmación errónea viene de la máxima autoridad de este pleno y de este municipio, como es el señor alcalde. Porque faltar a la verdad en sesión plenaria, confundir a la ciudadanía e intentar desacreditarnos haciendo referencia a un documento público y oficial, como es un acta, no solamente les desacredita a ustedes, sino que nos desacredita a todos como institución y hace un flaco favor a la credibilidad de este ayuntamiento. Por lo tanto, ya que usted afirmó en el pleno hasta en 3 ocasiones, lo pueden comprobar ustedes y cuando tengamos el acta lo podrán ver, usted dijo hasta en 3 ocasiones que nosotros votamos a favor de su propuesta, a sabiendas de que dicha votación no ocurrió.
ya que nos pidió explicaciones por nuestro cambio de criterio cuando en ningún momento se había producido dicha votación y usted lo sabía, le pedimos, por favor, que nos escuche y que sean ustedes más rigurosos con sus afirmaciones, que actúen con seriedad, que pida disculpas y, por último, que rectifique públicamente sus afirmaciones, porque no todo vale. Barkamena oraintxe eskatuko dizut. Ez da, arrazoi dezu, hemen kontu eman zan, eta etzan bozkatu, eta hori horre denun esan, ez zan izan nahi egindako gauza bat, baina ez daukat inongo eragozpenik esateko hanka sartu nuela eta barkamena eskatzen dutela. Puntu hortan kontrakotasunik etzan agertu, eta hori da esango zitzaidana, eta nik ulertu nun bozkatu intzala. Baina berriro diot, nire erantzunkizuna da, eta barkamena eskatzen dizut zuri aritz pertsonalki, zu izan zenago, eta alderdi sozialistari talde bezala. Bueno, no tenemos nada más que decir. Agradecemos las explicaciones y las disculpas y, como he dicho, esperemos que no se vuelva a ocurrir, que no vuelva a ocurrir más. Nik ere nire aldetik barkamena eskatu nahi dizuet. Gizarte zerbitzuetako zinegotzian ni naizelako, beraz niri ere badagokit erantzukizuna hartzea. Nire akatsa izan da, eta baina egia dena da, puntu hori gizarte zerbitzuetako batzordean landu genuela, eta momentu hartan ez zela inongo kontrakotasunik azpimarratu edo izan. Bueno, aceptamos también las disculpas. Efectivamente, no se dijo nada porque estábamos conociendo en ese mismo momento vuestra propuesta. Hicimos varias preguntas, los aquí presentes, unos aportamos una cosa, otros otra, y nosotros nos limitamos, una vez que conocimos la propuesta, como hacemos siempre, a preparar hasta 10 propuestas que presentamos en comisión, se votaron, vinieron a este pleno, ustedes no las aceptaron y hasta ahí, punto. Por lo tanto, si no nos dan ni siquiera el tiempo de poder estudiarlo, pues no sé cómo vamos a decir nada. De todas formas, eso no es óbice a que pedimos que se actúe con seriedad, sobre todo cuando se están afirmando cosas que cuando salimos de aquí las podemos comprobar en un acta, que es muy serio. Entonces, pues bueno, no quiero seguir más con este tema y lo dicho, pues bueno. Beste galderregurik. Bueno, publikoan pertsona daukagu, ez dakit, ez, bale. Orduan amaitutzat emango genuke, gaurko urriko ohiko udabatza. Eskerrik asko.